Vamos a saludar al secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, está en línea. Sergio, ¿cómo va? Muy buen día. Aquí Roberto Caballero saluda desde el Destape. Roberto, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Un saludo a la audiencia y a todos en el estudio. Bien, vos sabés que hay mucha gente que mira la paritaria o el acuerdo paritario de bancario para tomar como referencia. ¿Nos haces un breve repaso de lo que lograron acordar en la mesa paritaria? Sí, cómo no. Nosotros habíamos planteado la necesidad de algún bono o alguna compensación por el impacto que tiene ganancia en la mayoría de los salarios bancarios. Eso se consiguió y es un bono que va de 50.000 a 450.000 pesos para compensar lo que descuenta ganancia, en algunos casos en su totalidad, en otros una gran parte. También se firmó un día del bancario que se cobra habitualmente, ya forma parte de la negociación, que empieza en 274.000 pesos hasta 400.000 aproximadamente, y en materia de incremento salarial se firmó un 32,5, y ya al mes de marzo, o sea, a partir de este mes ya estaríamos cobrando el 24,1. En enero es el 6, en febrero es el 13,1, a partir de ahora el 24,1, y a partir de mayo el 32,5 con revisión en mayo. Eso puso un salario bancario a partir de este mes, un salario inicial en 297.744 pesos, a partir de mayo en 317.897. Ese sería más o menos el resumen de la paritaria. Ahora, estamos hablando en este caso de un sindicato como la bancaria, con una conducción como la que vos encabezás, digamos que nunca agacha la cabeza, digamos, siempre va al frente, digamos. Creo que estas son las consecuencias de ser de algún modo, como algunos definen, combativo, ¿no?, frente a las patronales. Ahora, se reunió el Consejo del Salario, y allí se tenía que estipular el salario mínimo, ¿no?, vital y móvil. Entiendo que hay alguna novedad, o por lo menos yo no sé si terminó de cerrar o ya está en una discusión y un número que pareciera ser el que va a surgir. Creo que está en el orden de los 100.000, algunos pedían 170.000. No sé cómo ves vos esa negociación. Es una negociación que generalmente se va ajustando por un promedio de inflación o por inflación o por un promedio salarial. Generalmente se toman esas variables. Algún día habrá que discutir con sinceridad en la Argentina qué es el salario mínimo vital y móvil, porque lo que especifica la ley para lo que debe servir el salario mínimo vital y móvil no alcanza, eso está claro. Si uno mira que una canasta familiar supera los 150.000 pesos holgadamente para no ser pobre, por los números que determinan los propios números oficiales o de algunos organismos que se dedican a medir inflación y canasta, algún día tiene que haber una discusión seria, ¿no? Esto viene retrasado de hace tiempo. La pérdida del poder adquisitivo del salario mínimo vital y móvil con relación a lo que sería la canasta familiar. ¿Y por qué esa enorme diferencia? Y porque cuando uno mira los índices de precios, la inflación, se toma en general un todo, servicios, alimentos, todo, pero el que cobra el salario mínimo impacta cualquier aumento en los alimentos, impacta directamente. Claro. Y cada vez esa brecha es más grande. Entonces, cuando uno lee para qué debe servir el salario mínimo vital y móvil, yo sugiero que lo lean en la ley para todas las cosas que debería servir, no alcanza ni para la mitad. Pero no le hago un cargo a nadie en particular, es una situación que se viene dando hace años y que debería corregirse claramente. Inflación, mencionaste el fantasma de casi todo el mundo, digamos. ¿Vos crees que se hicieron los esfuerzos suficientes? ¿Qué es lo que no está funcionando para que todavía tengamos una inflación mensual arriba de 6 puntos? Mira, para resolver el tema de la inflación, además de tomar medidas concretas que tiendan a mejorar la situación de la gente, para que los precios no se disparen, creo que se necesita un gran acuerdo político. Un acuerdo político honesto por parte de los partidos, tanto de quien le toca hacer oficialismo como quien le toca hacer oposición. ¿Alguien pensaba someramente que un gobierno afín al sector empresario, como fue el gobierno de Mauricio Macri, con sus fuertes vínculos con el establishment, con los formadores de precios, iba a terminar con una inflación del 54% como terminó? No, porque todos, la verdad, o por lo menos yo pensaba que en ese caso, siendo uno de ellos, el claro, que gobernaba, iban a tener otra conducta. Con lo cual lo que quiero decir es que
sea cual sea el gobierno, hay un nivel de ser insaciables en lo rentístico, en la renta que quieren obtener, y se aprovechan de elementos esenciales como es los alimentos para generar esa renta. Es decir, no los he visto acompañar a ningún gobierno, sino solamente el bolsillo y la mayor renta de sus empresas. Y esto, si no hay un acuerdo político claro, contundente, de todos los espacios que tienen posibilidad de hacer alternancia en el poder, va a ser difícil resolverlo. Son personas que manejan empresas en donde nada le importa la situación de los argentinos y mucho menos del país. Así que, más allá de los esfuerzos que hay que hacer, que son y muchos, yo tendría una política más dura en materia sancionatoria, y también hay que corregir el tema de la justicia, porque vos le haces una multa de la que se ríen y prefieren pagar la multa y seguir haciendo de incumplir los acuerdos de precios, por ejemplo. Pero vas a la justicia y seguramente van a encontrar algún juez que le dicte alguna cautelar que les impida al gobierno cobrarle esa multa. Pasa inclusive con el tema de telecomunicaciones, el gobierno lo declara servicio público y resulta que viene un juez y dice, no, bueno, por ahora no, y llevamos desde la pandemia hasta la fecha con que las telecomunicaciones, internet, servicio de cable, telefonía, te hacen lo que quieren con los precios, y esos precios son los que terminan después disparando también los índices de inflación. Entonces, una conjunción de un gran esfuerzo y un gran acuerdo político para ponerle un freno a todas esas cautelares que saca la justicia, y a su vez ponerle un freno a los formadores de precios. Ahora, Sergio, ¿ves preparada la oposición para asumir compromisos de ese tipo? Mirá, les tocó ser gobierno y lo padecieron. Y si les tocara en algún momento volver a ser gobierno, lo van a volver a padecer. Así que si tienen alguna intención de ser gobierno, creo que sería presuroso que ellos mismos se aboquen a modificar conductas, porque las conductas que hoy tienen decididamente son de daño hacia el gobierno actual y no les importa nada, pero deberían pensar que si pretenden ser opción de gobierno les va a pasar exactamente lo mismo. ¿Qué tal? Buenos días, Sergio. Fabiana Solano te saluda. Buen día, Fabián. Hay un gran problema de la economía en general, que es la informalidad, ¿no? La mitad de los trabajadores está en la informalidad. Esto implica que tampoco están bancarizados y que es, digamos, un problema fiscal para el Estado Nacional y para este gobierno que tiene que financiarse. Desde la bancaria, ¿ustedes están evaluando también herramientas o se trabaja, digo, cómo se pueden generar nuevos formatos de incorporación de estos trabajadores informales? ¿Hay alguna propuesta armada? ¿Se discute? Mira, ahí puede haber dos situaciones que se ven, ¿no? Una es la informalidad del que trabaja y otra es la informalidad de la economía. Sí. A veces se habla de la informalidad del que trabaja porque o recibe un plan y en ese caso están bancarizados, o ahora la informalidad se ha transformado en precarización a través de la inscripción del trabajador que no tiene empleo en un monotributo para tener una obra social al menos y tener un aporte jubilatorio. O sea que tiene una especie de bancarización formulada a partir de ahí. Otra cosa es la informalidad de la economía y lo que se le paga al trabajador por fuera de la formalidad. Exacto. Porque tenés empresas donde seguramente pasa que al trabajador le dicen, bueno, te pago tanto en el recibo de sueldo y tanto por afuera. En ese caso, lo que hay que hacer claramente es un fuerte proceso de inspecciones del Ministerio de Trabajo, de los organismos vinculados a la Secretaría de Comercio, para detectar esas situaciones irregulares y lograr que esos trabajadores y esa economía entren en el circuito formal. Eso tiene más que ver con efectos de control que con cualquier otra situación que uno pueda aportar desde el mundo del trabajo. Sergio, pregunta, en La Plata, 3 corrientes o 3 facciones, que eran las divisiones que tenía la CGT, finalmente se juntaron para pedirle a Axel Kicillof que sea candidato a gobernador, que reelija como gobernador. ¿Es impensado algo así en la CGT, que los diversos sectores tengan un solo candidato o una sola candidata a presidente a nivel nacional? Es una dinámica distinta la que tiene las regionales de CGT del interior. Yo soy nacido y formado políticamente en la provincia de Mendoza y te lo puedo decir con bastantes argumentos. Generalmente en el interior no son las peleas que se ocasionan entre espacios políticos de la CGT y tampoco son las peleas que se ocasionan entre propios sindicatos, las discusiones o las divisiones. Generalmente en el interior se tiene un criterio más de unidad, son todos compañeros que
que todos conviven de alguna manera y muchas veces prioriza lo local que lo nacional. Ojalá fuera así y ojalá, más allá de pedirle a alguien que sea el candidato de las 3 CGT, ojalá algún día la CGT tenga un programa, nosotros lo aportamos desde la corriente federal y después la bancaria trabajó con sus equipos técnicos y se lo entregamos al triunvirato cuando asumió en su momento, de una mirada que podemos tener, que puede ser subjetivo, puede ser parcial y puede ser perfectible, pero por lo menos hicimos el esfuerzo de armar un programa donde estableciéramos con claridad qué pensamiento tiene la CGT respecto a diversos temas, porque si no son pensamientos aislados o de cada grupo de la CGT. Creo que más allá de un candidato, la CGT debería tener un programa propio que sirva de agenda y no correr detrás de la agenda que genera el Estado o que genere el establishment. Sergio, ¿crees que se hizo todo lo posible y eventualmente, o todavía falta por hacer, para romper la proscripción de Cristina? ¿Crees que eso todavía es posible? ¿Crees que ya a esta altura del partido Cristina no se va a presentar? ¿Cómo venís viendo todo esto? Creo que la mesa política no se volvió a juntar, digamos, no sabemos allí qué pasó con esa comisión que iba a ir a pedirle que se candidateara de vuelta. ¿Cómo lo estás viendo y cómo vivís ese proceso? Lo vivo primero con mucha bronca, porque la verdad que haber generado un marco de una situación jurídica de Cristina inexistente, porque por esa misma causa ya había sido juzgado en este país. La ley dice claramente, la Constitución, que nadie se tiene que juzgar 2 veces por la misma cosa. Y ya había sido juzgada. Cristina, está claro que es un juicio amañado y, como ella lo dijo, con una sentencia escrita de antemano. Así que mi primera sensación es vivirlo con mucha bronca de ver cómo el Poder Judicial en la Argentina, a pedido de los poderosos, decide quién tiene que ser el candidato o no. Pero además de eso, meterse con la honra de las personas, porque claramente tuvo una absolución primero Cristina en ese juicio. Entonces Cristina básicamente es inocente y después es proscripta. Son 2 cosas, primero inocente y después es proscripta. Entonces me parece que lo primero es vivirlo así. Y segundo, no creo que se hayan hecho todos los actos útiles y las acciones posibles para que Cristina pueda romper esa proscripción. Vos acabás de mencionar la mesa política. En esa mesa política yo propuse lo de la comisión para que fuéramos a verla, o fuera un grupo a verla a Cristina para pedirle que reviera su decisión de no participar electoralmente. Y el presidente de la Nación también estuvo de acuerdo con eso porque lo manifestó en esa mesa. Y después nadie fue a armar la comisión. Por supuesto que, como en todos lados, hay referencias que se tienen que ocupar de eso. Después no hubo ningún gesto para juntarse e ir a pedirle que reviera su decisión. Por eso creo que no se han hecho todas las acciones para que Cristina sea candidata, y eso me genera, además de la bronca del fallo, me genera también bronca porque todo el mundo sabe que Cristina es la candidata que tiene mayor intención de voto y que es la única que de verdad puede hoy tener un espacio de aceptación mayor que cualquier candidato del Frente de Todos. Alberto, ¿tiene la posibilidad, más allá de la intención, la posibilidad de participar en una PASO y salir airoso? Yo creo que es él no dice ni que es candidato ni que no es candidato hasta ahora. Eso es y uno le está pidiendo que se defina en esto, ¿no? Porque sería difícil hacer una interna o una PASO con el propio presidente si algún ministro o algún gobernador quisiera ser candidato. Sería difícil o cuanto menos raro, ¿no? ¿Qué campaña haces diciendo, bueno, este es el presidente, yo me paro enfrente? Yo sé que algunos suelen citar que desde el espacio del presidente de la Nación, algunos suelen citar que en Francia hubo una interna entre el presidente y algunos de los miembros de su gabinete en su momento, pero no había una Cristina proscripta en Francia, claro, y no había con la capacidad de intención de voto que ella tiene y lo que ella genera en muchos sectores de la sociedad. Creo que sería difícil, creo que la candidatura de él a esta altura, que él tomara una decisión de no ser candidato, ayudaría muchísimo en los meses que quedan al frente de todo para que, bueno, se pueda elegir un candidato y que él sea parte del armado político, por supuesto. Cristina tuvo un gesto de grandeza de no ser candidata a presidente de la Nación, siendo que posiblemente lo hubiera sido porque era la que traccionaba los votos en el 2019. Creo que hoy todos deberían tener ese gesto para luego poder avanzar en un esquema de unidad y de contenido, de buscar un programa y un contenido
para presentar una opción competitiva en lo electoral. Tu opinión sobre Sergio Massa, quería conocer, Sergio, que a él le ha tocado, si se quiere, yo no sé, Ferraresi dijo que, creo que asumió y paró una corrida antes de que volara el helicóptero, algo por el estilo, y es como, en la Argentina se personalizan mucho las políticas, ¿no? Entonces, bueno, Massa, tenés que derrotar la inflación. Vos antes hablaste de un acuerdo político, es decir, eso lo excede a Massa. ¿Crees que puede hacer algo más él? ¿Crees que lo que hizo es suficiente? ¿O tenés otra mirada sobre el ministro de Economía y lo que podría llegar a hacer en función de una política antiinflacionaria? Yo le reconozco a Sergio Massa el coraje de hacerse cargo en un momento extremadamente difícil. En el momento en que Sergio Massa se hace cargo del Ministerio de Economía, ya teníamos una inflación proyectada por encima del 100 y pico anual, que hoy la tenés, pero eso hubiera sido un problema que hubiera estallado con muchísima virulencia en ese momento. Él se hizo cargo arriesgando su capital político, podría haberse quedado tranquilo en la Cámara de Diputados, pero decidió, como uno de los 3 actores fundamentales de la coalición gobernante, decidió hacerse cargo de ese tema. Lo segundo, decidió hacerse cargo con un acuerdo con el fondo ya firmado, que a mi punto de vista es un acuerdo que no permite el crecimiento de la Argentina, que es un acuerdo que se suscribió en el marco de una pretensión del Fondo Monetario de cobrar una deuda que tiene negligencia por parte del Fondo Monetario, porque entregó dinero solamente para que Macri ganara una elección, así lo han reconocido importantes figuras del staff del fondo. Entonces me parece que Argentina no hizo valer esa cuestión en la negociación y terminó atado a una negociación que hoy le resulta de cumplimiento dudoso, por lo menos, ¿no? Cuando uno mira la curva de vencimiento que va a tener los próximos 8 años en Argentina para cualquier gobierno, es juntar entre 19.000 y 20.000 millones de dólares para pagarle al fondo todos los años esa cifra. Así que me parece que eso lo ha condicionado en su gestión a Sergio Massa, está haciendo un gran esfuerzo, pero claramente tiene ciertos condicionamientos externos que le impiden tener un programa de crecimiento mucho más amplio y de distribución mucho más amplio. Ojalá pueda torcer el rumbo de la inflación, que es un flagelo importante porque golpea sobre todo en los salarios más bajos, en quienes menos tienen, y pueda revertir esa situación. Yo lo veo con fuertes condicionamientos por los factores externos, no solo por el acuerdo con el Fondo Monetario, hay una guerra en el medio que tira los precios para arriba de la energía, de lo que sería la comida, y eso condiciona la economía claramente. La última, Sergio, tiene que ver con el espacio Frente de Todos, ¿no? Una coalición que fue muy útil para vencer a Macri en su momento, pero donde hoy no se puede o no le puede ofrecer a la sociedad que sus 3 principales referentes, ¿no? Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa, se sienten a una misma mesa a plantear una propuesta conjunta, una propuesta común. ¿Se puede ganar una elección con estos niveles de desacuerdo? Yo creo que aún estamos a tiempo de poder ganarla, porque lo primero y fundamental es revertir la situación económica y hay que tomar decisiones políticas para eso. Y la decisión política tiene que ser retomar políticas vinculadas a los sectores que menos tienen, fortalecerlas y acrecentarlas. Eso te puede ayudar. Y lo segundo, las mismas diferencias que tiene el Frente de Todos como coalición, también lo tiene la coalición opositora. Cuando uno mira, hay tremendas diferencias y, por ejemplo, se vislumbran en el acuerdo en Santa Fe, donde uno de los principales referentes decía que su espacio político no va a participar. Cuando uno escucha la munición gruesa que se tiran entre un candidato y otro, el problema en ese espacio puede llegar a ser el día de mañana, si le toca hacer gobierno, no ganar una elección, sino el problema le va a resultar difícil la gobernabilidad por ellos mismos, ¿no? Claro. Y creo que se está a tiempo todavía de poder ganar una elección. Hay que definir una política clara de llegar a los sectores que más mal la están pasando en la Argentina y que esperan una respuesta de este gobierno y que fueron la base electoral de este gobierno. Yo creo que estamos a tiempo y además las diferencias internas que tiene el espacio del Frente de Todos
te diría que son las mismas o quizás menores que las que hay en el espacio opositor, con lo cual esa no es una condición para ganar o perder una elección, porque se está en un pie de igualdad, en una dificultad que es concertar acuerdos. Y en la otra, corrigiendo las políticas económicas, puede torcer el rumbo de una elección. Una chiquitita del final, me quedó colgada. Digo, la comisión que tenía que ir a plantear a Cristina Kirchner, que la querían de candidata, ¿quién la tendría que convocar? Yo creo que si esa reunión la convocó el presidente de la Nación, a la que fuimos a esa comisión de acción política, debería ser él. ¿El presidente debería convocar a esa comisión? Sí, bien. Sí. Bueno, Sergio, muchísimas gracias por estos minutitos en el Destape esta primera mañana. Muchísimas gracias, un gusto saludarte, Roberto. Por ahí, que se nos ha quedado en camino. Hola. Ahí medio, justo que se movió. En el medio de una negociación, hacer una declaración, por ahí puede terminar afectando la negociación, que era lo más importante. Así que te pido disculpas por eso y un saludo grande a tu audiencia y a tu compañero y compañera en el estudio. Sé con la responsabilidad que ejerces tu conducción allí en el sindicato. Abrazo grandote. Gracias, hasta luego.